Y para el análisis de este tema nos acompaña Ernesto Wong Maestre, quien es politólogo, analista internacional y profesor universitario. Bienvenido, profesor Wong. Bueno, tenemos esta jugada. China, Estados Unidos. Hablan algunos de guerra comercial. ¿Cómo la calificaría o cómo la analizaría Ernesto Wong? Yo creo que se puede ya hablar de un inicio de una guerra, una cierta acciones de un lado y del otro. Cuando hay este tipo de cosas, ya están en los primeros tiros, ¿no? El primer tiroteo entre ambos. Hay una realidad de parte de Estados Unidos y hay una realidad de parte de China. Yo creo que estas acciones de Estados Unidos tienen que ver mucho con todo el conflicto político de grupo, las contradicciones internas entre los grandes grupos en Estados Unidos. Hay que darse cuenta que las 500 o más quizás empresas, las grandes megacorporaciones de Estados Unidos tienen su principal ganancia en China, en las relaciones con China. Y este grupo que Trump, yo dijera que representa, son grupos intermedios, de cierta forma, que tratan de golpear a esas grandes megacorporaciones. Nos vemos todo el enfrentamiento que tiene con Amazon, por ejemplo, que es la empresa más acaudalada en el mundo y que tiene su gran relación Amazon con China, producto de eso. Están en ese aspecto, hay un elemento ahí que coincido en ese sentido con Petras en el sentido interno, ¿no? De la cuestión de lo que puede significar esto que está haciendo Estados Unidos, que lo hace con China porque es el que tiene gran relación con las grandes megacorporaciones norteamericanas. Sí. Las críticas a Facebook, a las grandes ligadas a lo que se conoce como el Buyer Silicon. Yo creo que hay un enfrentamiento latente ahí interno entre lo que es el sector de Virginia, donde está el Pentágono, donde están las empresas de grandes industrias, armamentistas sobre todo también, con estos grupos de Buyer Silicon. Ahí hay una situación que genera mucha conflictividad con todas las medidas que está haciendo Trump del nuevo aislacionismo. El salir de los grandes pactos y de los grandes compromisos internacionales tiene que ver con esta medida que ha tomado Trump con respecto a los aranceles, que los ha lanzado internacionalmente, pero China la afecta, ¿no? Por eso fue la respuesta de China de forma equilibrada, porque la respuesta de China es una respuesta equilibrada. Ahora, usted habla de la industria armamentística y de la gran presión que ejerce sobre esto. ¿Por qué la misma ejerce esta presión? ¿Hacia dónde va dirigida esta industria? ¿O qué quiere lograr de la política de Estados Unidos? ¿Qué cambio quiere lograr en ella de tal modo que pueda salir beneficiada? ¿Un enfrentamiento bélico? Sí. Por un lado, ellos tratan de mantener los focos de conflicto en el mundo, ¿no? Que hay una tendencia a irse eliminando esos focos, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Pero hay una tendencia en el mundo a salirse de los focos de conflicto. Sí. Fíjate que la respuesta de Alemania con respecto a Rusia, y es el principal socio comercial de China. Sí. Entonces son los grandes aliados en la OTAN con Estados Unidos que se están zafando de todo esto. Entonces por ahí hay una situación que tiene que ver con el problema armamentístico. Entonces no es casual que haya caído ayer. Hizo la caída más brutal el Dow Jones, que es el índice relacionado con las industrias de peso, ¿no? De la industria pesada, la industria armamentística también, ¿no? Aunque la industria armamentista tiene elementos de alta tecnología, pero en lo fundamental es de la industria pesada, ¿no? Hablaba usted de que la respuesta de China ha sido bastante equilibrada. China ha dicho que hasta ahora solo se ha manifestado por las medidas tomadas contra el acero. Y es evidente que no se ha tomado las otras medidas anunciadas o en respuesta a los anuncios de Donald Trump, que afectaría una gran cantidad afectaría en gran cantidad a China, y se habla de 600.000 millones de dólares en afectación, incluso más que eso. Ahora, ¿cuál sería la próxima medida que podría tomar China, hablando de lo equilibrado, de tal forma que dé una respuesta contundente a Estados Unidos frente a esta acción
que realmente le afectaría, más que lo del acero. Cuéntenos. Sí, bueno, mira, Estados Unidos ha hecho una locura con respecto a lo que tiene que ver con China, porque son 128 productos que le sube los aranceles China a productos norteamericanos, pero no es el mismo mercado. El mercado de China en Estados Unidos son 350 millones y el mercado de Estados Unidos en China son 1.300 millones. Son 5 veces el mercado. Entonces, un producto de Estados Unidos que se le ponga aranceles va a impactar más. Por eso es que dice Petra y dice Dussel de que va a impactar mucho en pérdida a las empresas norteamericanas. Pero esas empresas norteamericanas son precisamente las que yo veo que tienen una contradicción muy evidente con el grupo que está en el poder, el grupo ese político militar que está en el poder, adueñado de eso, y que tiene que ver con todo lo que ha venido haciendo Estados Unidos durante todos estos años anteriores, de basar toda mantener su hegemonía basado en los conflictos, en las guerras. Entonces, está en un momento de tránsito, yo dijera Estados Unidos, donde se puede dirimir la cuestión internamente, precisamente por estas grandes megacorporaciones que están autorizadas incluso constitucionalmente para incidir en las campañas electorales. Entonces, Trump, yo pienso que se está echando la soga al cuello también, en ese sentido, el grupo ese. Y va a incrementar mucho las contradicciones al interno de los Estados Unidos, que puede derivar en una situación, una implosión interna política, como sistema político, por un lado, ¿no? Por el otro, China va a mantenerse con sus planes estratégicos de 100, de 200 años, en que ven dentro del año 2050 salir y crear una sociedad como va, a través de una serie de estrategias, porque China tiene unas estrategias que no son nada comparable con nada de lo que se ha hecho en el mundo hasta ahora. Esto de la ruta de la seda, la seda y la ruta, bueno, eso tiene, la franja de la ruta tiene un peso enorme, porque es una creación de una red global que tiene mucho que ver con esas 3 tendencias que dicen los expertos de varias partes del mundo, las grandes tendencias que tiene el mundo de hoy: la globalización por un lado, el nacionalismo por el otro y la integración por el otro. Mientras que las infraestructuras se van ampliando de China en el mundo globalmente, fortalece a algunos países desde el punto de vista interno, y eso hace crear y elevar un poco el nacionalismo, pero es un nacionalismo en la mayoría de los países donde permiten la relación con otros externos, aliados externos, en son de igualdad. Y esta relación de igualdad solamente la ha ofrecido China al resto del mundo como gran potencia. Y esa es la ventaja que tiene, y que lo vamos a ver ahora dentro de 2 días en el foro de Boao, que es el que se realiza en Hainan, donde van a estar los principales líderes. Estados Unidos ha dicho que ejecuta estas medidas por el déficit fiscal que él mismo presenta, pero otros dicen que más que una medida respecto a un déficit fiscal, es una medida que pretende evitar un aspecto de largo alcance, como es eso que usted nos nombró ahorita, esa ruta de la seda, donde pretende revertir lo que es toda la estructura económica mundial, que evidentemente está mostrando incluso una reestructuración que beneficiaría a muchos otros países, naciones, continentes, entre otros. Es decir, que estamos viendo que, bueno, más bien le preguntamos a usted, ¿qué estamos viendo acá? Que realmente Estados Unidos está actuando contra China más bien por aquello que significa la ruta de la seda, por aquello que es a largo plazo. Yo creo que siempre hay que pensar en hablar del gobierno de turno en Estados Unidos, ¿no? El gobierno de turno, que es el que está conformando un grupo, una coalición de fuerzas allí. En ese sentido, ellos tienen, de cierta forma, también influencia de toda una serie de grandes, las oligarquías estadounidenses, que también están pensando en mejorar la situación interna de Estados Unidos por el declive que vino teniendo, producto de todos estos años de guerra y de cosas que han creado en el mundo. El hecho de incinerar grandes países, eso bajó la demanda hacia todo el producto de Estados Unidos, y China aprovechó y eso lo suplió. Pero bueno, ahí hay una situación interna en que tratan, por un lado, de
acomodarse para lo que viene, porque lo que viene es eso que está haciendo China con el resto del mundo, creando toda una gran red que en las condiciones en que está Estados Unidos hoy no puede enfrentar con el más mínimo posibilidad esa situación económica que se avecina. Entonces, lo que pasa es que lo está haciendo sobre una base donde causa mucho malestar y muchas contradicciones con sus aliados y con esos países con los cuales tiene una necesidad, como es América Latina, la necesidad que tiene de América Latina, pero América Latina se ha volcado hacia China. Está volcada. Todo lo que vemos en las relaciones, las cumbres que se hacen, está volcada hacia China. Y Rusia, en este momento, que es el otro elemento clave, está en una gran alianza con China y China con Rusia. Entonces, ya esta alianza se ha incorporado la India, que es otro de los grandes gigantes, y la India está en una actividad con África enorme. Sí. Fíjate que se ha establecido todo un mercado allí con perspectivas que le conviene también a China, porque China no le conviene echarse toda esa infraestructura, esa red global, echársela arriba, porque le vendría un desajuste. Entonces China en ese sentido comparte también con la India, porque juntos están en el BRICS, también para que participen en todas estas mejoras de los continentes. Sin embargo, este factor, Sí. India, algunas veces lo hemos visto de alguna manera apoyarse de Estados Unidos, no solamente en cuanto a ejercicios militares, también con la creación de los Quads que hemos visto junto con Estados Unidos, con Japón, con Australia, frente a lo que sería China. Es decir, acciones estamos viendo que más bien lo que existe es como una especie de disputa, o se ha querido crear una disputa entre ambos ejes, estamos hablando de China, de la India, para mantener como que la supremacía de uno o del otro en cuanto a la economía de esa región. ¿Cómo lo ve usted? Sí, en todo esto están los factores coyunturales y los factores estructurales. Estructuralmente, el mundo va hacia el socialismo, de uno tipo o de otro, pero va hacia el socialismo, estructuralmente. Porque lo dijo Einstein, el capitalismo es depredador y eso se mantiene para toda la vida, eso porque su naturaleza es del egoísmo, de la ambición, de las grandes ganancias a cualquier precio, mientras que el socialismo no es así. Entonces, en ese marco estructural, el problema coyuntural se da de diferentes formas, de acuerdo a los gobiernos de turno, de acuerdo a el gobierno que esté, qué posición tiene, qué visión tiene, qué relación tiene con los monopolios, tantos de un lado como del otro. Ahora vemos la ola negativa en América Latina y ya estamos viendo la ola positiva. Estamos viendo que hay una renovación de las ideas de cambio en América Latina. Creo que la elección esta en Costa Rica es un pequeñito puntico, pero tiene mucho que ver, y más la elección del Gran México. Todas las encuestas, como hablan de López Obrador, no hay contrincante que lo supere. En Brasil con Lula, en diferentes lugares. En Venezuela con Nicolás Maduro estamos presenciando un cambio de conciencia en el mundo y sobre todo en aquellos países donde se impulsa un proceso emancipatorio, que eso tiene mucho que ver con la conciencia de los pueblos, porque ponen en función de eso a los medios de comunicación públicos, ponen en función de eso a una fuerza que no se tenía antes, que es lo que está pasando. Por eso yo creo que Petras tiene mucha razón cuando habla de un frenesí mediático del capitalismo que está conduciéndolo a una locura, verdadera locura. Ahora, bueno, y es justamente cierto lo que usted dice, tampoco podemos analizar los casos que puedan generarse en el campo internacional de forma aislada, porque bueno, justamente tiene que ver con todo. Y hablando de este asunto, o volviendo al asunto de China y Estados Unidos, ¿qué tanto impactará esta acción a los socios de Estados Unidos? ¿Qué tanto impacta estas medidas directamente a la Unión Europea, pero también a las autoridades de Taiwán, que sabemos que es un territorio chino, pero que Estados Unidos ha estado utilizando para azuzar un conflicto e incluso una independencia de ese territorio respecto de China? Bueno, en el caso de Taiwán hay un lobby
el lobby taiwanés en Estados Unidos tiene un peso en todo esto, ¿no? Tiene un peso, pero creo que el impacto van a ser reflejado en un mayor acercamiento hacia China, hacia la India, de las potencias emergentes y de las algunas de Occidente. ¿La Unión Europea se acercaría más a China con esto? Países de la Unión Europea, Ya la Unión Europea de unión tiene poco. Tiene, pero ya no tiene el mismo peso. Se hizo sentir cuando sacaron el caso Skripal, donde actuaron de manera casi automática, donde se vio la influencia, ¿no? Claro, no estamos hablando del Reino Unido, pero la Unión Europea... ¿Cuántos? Bueno, más de 20, 12, ¿no? Sí, pero es una cantidad que ya empiezan a dar marcha atrás como dieron marcha atrás anteriormente. Y hacen determinada, yo dijera que cumplen un cierto compromiso que tienen con Estados Unidos en esto y con la propia Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña, que tiene un impacto. Ayer mismo dijo una cosa este primer ministro, que fue el primer ministro del 2009 al 2011 en Japón, Yukio Hatoyama, que dijo... es el primer socialdemócrata que ganó unas elecciones después de 60 años en Japón y que empezó a hacer las relaciones con China, a estrecharlas. Y al año le dieron un boicot económico que lo destruyeron al partido y lo perdieron las elecciones. Pero Hatoyama dijo que lo de Skripal era una operación de Gran Bretaña para afectar el Mundial de Fútbol. Y fíjate que enseguida se tomó la decisión de no asistir. Los gobernantes de estos que están envueltos contra Rusia, no asistir a Rusia. Porque ¿qué pasa? Que cuando va un gobernante, entonces el mundo entero empieza a ver que las sanciones que tomaron ellos contra Rusia no surtieron efecto, porque ven bollante, ven un país enriquecido, con mucha riqueza. Entonces, este problema mediático y las decisiones en función de una imagen y no en función de un cambio estructural verdadero, eso está afectando mucho a los gobiernos capitalistas y para bien de la humanidad, porque los gobiernos capitalistas tienen que empezar a cambiar su cuestión y sobre todo las grandes potencias imperiales tienen que abandonar el ideal imperial y creo que se está entre estos países emergentes y las potencias emergentes, están con este mundo multipolar, aunque con esa actitud agresiva de Estados Unidos se está conformando todo un gran polo que enfrente estas actitudes unilaterales de Estados Unidos. Por eso es que yo en algunas ocasiones he hablado de la bipolaridad multicéntrica, porque se está dando dos grandes polos, el de la guerra y el de la paz. La paz encabezada por Rusia y por China y de la guerra por Estados Unidos. En un mundo que tiene muchos centros de poder, pues es lo que hemos visto, toda esta actividad que tiene Estados Unidos contra Pakistán, por ejemplo, y tanto que han presionado a Pakistán y Pakistán ayer hizo maniobras militares con Irán. Se está dando ese cambio que es interesante en el mundo y que va a tenerse, hay que tenerlo muy en cuenta en las perspectivas que tiene Estados Unidos de imponer sus políticas agresivas. Es posible que esto desencadene, profesor Wong, que nos está mandando a despedir, pero me cuelo con esta pregunta. ¿Es posible que esto pueda desencadenar en una guerra entre China y Estados Unidos? Antes que una guerra de China y Estados Unidos viene la implosión de Estados Unidos como sistema político decadente, ¿no? Bueno, agradecemos, profesor Wong, por enriquecer también este programa con su presencia.